Cuando guste. Amados, bendiciones para todos. Dios guarde, Dios bendiga. Que este día sea un día de bendiciones para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Para ti, mi querido hermano, si de pronto en el transcurso de esta semana has escuchado una mala noticia, yo hoy quiero darte una buena noticia. Si en el transcurso de esta semana de pronto te has sentido enfermo, con el cuerpo doliéndote, etcétera, yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús, declaro una palabra para tu vida de sanidad en el nombre de Jesús. Declaro una palabra de bendición. Recuerden siempre, va a ser mi eslogan preferido. Dios nos ha mandado a bendecir. Dios nos ha mandado a desear cosas buenas para ti. Entonces, gracias le damos al Altísimo. Gracias a Dios por este tiempo hermoso, precioso, porque Dios nos ha permitido un día más de vida para compartir con mis hermanos y amigos la palabra de Dios, la palabra de bendición, la palabra de vida, la palabra que da vida eterna, que es la palabra del Señor. Quiero en este día compartir hoy y dedicar un tiempo en nuestras reflexiones bíblicas. Recordemos que esto es todos los domingos, aquí desde las 7 de la mañana estamos compartiendo contigo estas reflexiones. Hoy quiero compartir una reflexión bíblica, pero también quiero animar a mis oyentes, a mis televidentes, a mis hermanos, a mis amigos, en algo precioso que queremos hacer y queremos compartir. Por ejemplo, quiero hoy leer lo que dice el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 9, el verso 35 de este Evangelio hermosísimo, dice de la siguiente manera. Lucas 9:35 dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Vino una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir un tema que habla de qué haré de Jesús. Amigo, ¿qué haré de Jesús? Es un interrogante que hoy quiero compartir contigo. ¿Qué haré de Jesús? Nuestra salvación depende de asumir una actitud correcta frente a Jesús. Esta actitud se divide en 7 pasos. Hoy quiero enseñarte 7 pasos para tomar la actitud correcta. 7 pasos para tomar la actitud correcta. ¿Qué haré de Jesús? Es el tema. La Biblia nos habla en este pasaje que acabo de leer, el verso 35 de Lucas capítulo 9, habla de un episodio que se dio, habla en el verso 28 de este capítulo 9, habla de la transfiguración de Jesús. En este evangelio, Lucas lo narra así. Y el evangelio dice: aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra vez y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés, Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y le hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y pero los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, ojo, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él
Ojo, a él oíd. Wow. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La nube donde descendió Dios el Padre, donde se manifestó Dios el Padre, en esa, la Biblia habla de que ellos tuvieron esta apariencia que tuvo el Señor, ¿verdad? Dice que vino una voz del cielo que les decía, a él hoy. A él hoy. Nuestra salvación depende de asumir una actitud correcta frente a Jesús. Esta actitud se divide en 7 pasos. El primer paso que debemos tener nosotros para tomar una actitud correcta es escucharle. Escucharle. Dejarle hablar. Escucha, mi querido hermano y amigo. Escucharle. ¿Por qué será que mucha gente hoy no ve a Jesús como lo que es Él? Mucha gente hoy no entiende ni siquiera una porción de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, queridos y queridas? Porque no le escuchan, no quieren oír a Jesús. La nube aquí, dice el texto bíblico sagrado de Lucas, dice, vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué bueno cuando usted, hermano querido y hermana querida, usted saca un tiempo para oír a Dios. Qué bueno, hermano querido y hermana querida, cuando usted saca... Mire, yo le voy a ser franco y le voy a decir en el nombre de Jesús en esta hora. Y yo sé que lo que voy a decir lo voy a decir de parte de Dios. Casi no me gusta decir, no, que el Señor... A mí me gusta compartir mucho la palabra y cuando estudio, leo la palabra y la predico a otro, yo quisiera transmitir a través de la palabra, de la voz mía, tal cual como está escrito. Que usted no va a creer en mí por mis emociones, usted no va a creer en mí porque Pedro, que es la grabadora que se ha introducido este cassette grabado, que es la palabra de Dios para que usted oiga, vaya a decir, no, yo voy a creer porque Pedro me dijo. No, usted va a creer porque la palabra de Dios lo dice y lo está diciendo. Y la palabra de Dios en este día dice, a él oíd. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué fue lo que dijo la nube? ¿Quién estaba en la nube? En la nube, la Biblia dice que estaba el Padre. Oí una voz dentro de la nube del cielo que decía, a él oíd. Como cuando Juan el Bautista, Jesús llega al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí o no? Juan el Bautista, dice la Biblia, allá en ese hermoso libro, dice que vio a Jesús, que se acercaba. Y cuando le ve, él dice, Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Luego que Jesús se acerca, Juan da testimonio, dice, hay uno que viene detrás de mí, pero es mayor que yo. Y es tan grande y poderoso, más que yo no soy digno ni siquiera desatar las correas de sus sandalias. Y luego que se hace eso realidad, cuando Juan está bautizando en el Jordán, Jesús se acerca. Y viene Jesús a Juan y le dice, profeta, vengo para que me bautices. El profeta le dice, ¿cómo así? Si tú eres quien tienes que bautizarme a mí, yo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor encarnado. Jesús le dice, hágalo. Porque así conviene, porque eso fue lo que me mandó el Padre a donde usted, porque usted es el profeta del momento y usted tiene que bautizarme a mí, porque usted es el que está bautizando. Bautíceme. Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Mesías, Jesús siendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, no escatimó que él era más grande y más poderoso y que Juan era un mísero mortal, sino que dijo, Juan, la autoridad dada por mi Padre en la tierra en este momento está dada para usted. Así que usted, señor Juan, cumpla con lo que la palabra dice, bautíceme. Y Juan le bautizó en el Jordán a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán, dice que fue subido, levantado.
Y se escuchó una voz del cielo que decía, así como está en las nubes: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa voz que se escuchaba en el cielo señalando y diciendo que ese hijo que se estaba bautizando era su Hijo amado en el cual tenía complacencia. Mire, querido y querida hermano, no hay una cosa que complazca más al Señor Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo de la gloria, al Dios que hizo el cielo y la tierra, te hizo a ti y a mí. No hay una cosa que le complazca más, no hay una cosa que le agrade más que se obedezca su palabra. ¿Sabe? Jesús le dijo: obedezca que el Padre me mandó a bautizarlo. Le dijo Jesús a Juan. Y Juan obedeció la palabra. Y cuando Juan obedece la palabra, el Padre se complace, el Padre bendice, el Padre se alegra, el Padre da testimonio, el Padre testifica y dice: este es mi Hijo amado. Qué bueno que Dios nos diga a nosotros así cuando obedecemos su palabra: ese es mi Hijo amado en el cual estoy complacido, en el cual me siento satisfecho, en el cual estoy gozoso, en el cual me siento orgulloso, en pocas palabras, de que Él sea mi Hijo. Qué bueno que Dios pueda decir también de nosotros, queridos hermanos, y qué bueno que nosotros podamos orar todos los días al Dios del cielo y decir: Padre, ayúdame a ser ese Hijo amado, ayúdame a ser ese hijo que tú te complazcas de mí, ayúdame a no ser ese hijo rebelde, ayúdame a no ser ese hijo desobediente, ayúdame a no ser ese hijo que te disguste. Qué bueno, hermano, qué bueno que cumplamos y obedezcamos la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores por encima de mis conveniencias, por encima del yo, por encima del que dirán, por encima de que a veces pensamos que si obedecemos a Dios, que si obedecemos al Padre, nosotros vamos a ser, escúchame bien, no vamos a ser lo que somos. Mentira del diablo. Usted es lo que Dios ha dicho que usted es y será. Usted, el hombre, no le va a quitar lo que Dios te ha dado. El hombre no te va a poner en otro lugar donde Dios no te ha puesto. Nosotros creemos por la palabra que cuando Dios te da, Dios sostiene lo que da. Dios no quita cuando da. Sí, hermano, a veces tenemos pruebas, a veces tenemos dificultades, tenemos momentos de crisis, a veces hay cosas que tú y yo no entendemos, ni el que está a nuestro lado, ni siquiera la que se acuesta con nosotros en el lecho, en la esposa o el esposo, no va a entender estas cosas. Entonces, cuando Dios te habla a ti. Escúchame bien, y si te habla a ti, tú eres quien tienes que tomar la decisión de oírlo, de obedecerlo o desobedecerlo. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, el texto sagrado, Lucas nos narra, dice que la voz del cielo decía, en el versículo 35 del capítulo 9 de Lucas, dice: la voz del cielo decía: a Él oíd. Escúchame bien, a Él oíd. Entonces, la actitud correcta que debemos hacer, ¿qué haré de Jesús? Entonces el texto me está diciendo escucharle. El versículo 35 de Lucas 9 dice: dejarle hablar. Porque es que a veces, hermanos, no dejamos que Jesús, bendito sea Dios, hable. A veces hay gente que no quiere escuchar la palabra. Hay mucha gente que se llaman evangélicos, que se creen evangélicos, pero no les gusta oír la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién escuchas? ¿Sabe una cosa que te está diciendo Dios en esta mañana? Estás escuchando muchas novelas. Estás viendo mucha televisión, estás metido en internet, en WhatsApp, en Facebook, etcétera. Estás viendo muchas cosas del mundo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién escuchas? ¿Aló? Cuando venimos al templo, a la casa de Dios, ¿a quién escuchamos? ¿Será que abrimos la mente y el corazón para decir: hoy quiero oír palabras de Dios? Y si usted viene con esa convicción, tú no vas a oír palabras del hombre. Porque a veces resulta y pasa, querido y querida, que venimos en la carne al lugar. Puede ser hasta la televisión, porque hoy me estás viendo en mi televisión. Y de pronto tú prendes. Y hay cosas que tú quieres escuchar. En tu entorno, en tu yo, quieres escuchar ciertas cosas. Pero hay cosas que Dios quiere que tú escuches. Y el problema ahí es cuando la carne, la naturaleza humana, comienza una lucha con la naturaleza espiritual. Y esa pelea comienza en mi propio cuerpo, en mis sentidos. Y comienza esa lucha donde mi espíritu me dice: tienes que oír, Pedro, la palabra de Dios. Aunque no te guste, aunque no te agrade, tienes que oírla. Y resulta que la naturaleza humana, carnal, me está diciendo: no escuches eso.
Usted tiene que alimentarse del conocimiento humano, de la ciencia, de esto y esto. Y comienza la carne a hacerme también, digamos, a colocar al Pedro espiritual y carnal contra la pared. Y entonces es donde dice la Biblia que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, entre la naturaleza carnal y la espiritual. Pero el Señor en esta mañana, en esta hora, me está diciendo: toma una decisión correcta, toma una decisión que va a ser de bendición a tu vida, que va a ser de bendición a tu hogar, a tu familia, a tu cuerpo, a tu estado de ánimo. Déjale hablar, deja que Él te aconseje, deja que Él te guíe. ¿Qué haré de Jesús? Escucha bien, segundo punto: creed en Él. En Hechos capítulo 16, versículo 31, como estamos hablando, ¿qué haré de Jesús? Este versículo 31 nos dice que también había una dificultad, que Dios permite las cosas tremendas, porque a veces no entendemos. Yo veo que voy a pensar, wow, Pablo estuvo allá en Filipo, y cuando llega a Filipo lo azotan. Cuando lleva a Filipo lo toman preso, lo meten en una mazmorra, en una cárcel de esas, antes de, mejor dicho, inhumanas, y lo meten ahí, pero no lo meten allá en un calabozo, en un hotel como meten hoy a los presos. Allá estaba amarrado, estaba en un cepo con cadenas. Dice, así es el texto sagrado, Hechos capítulo 16, dice que estaba encadenado, allá estaba preso, con los que estaban con él, ¿sabes? Y habían otros ahí detenidos también. Pero pasa un acontecimiento ahí. En el pasaje en Hechos capítulo 16 habla del carcelero de Filipo, ¿verdad? O encarcelados en Filipo. Y ahí había un hombre y una familia que Dios necesitaba rescatar, que Dios necesitaba salvar. Y para salvar a esa familia, que era el carcelero al que cuidaba la cárcel, o sea, estaba bajo la custodia de él esa cárcel, ¿verdad? Se llamaba así lo describe la Biblia, el carcelero de Filipo, a él y a su familia. Mira todo lo que le toca pasar a Pablo: y entrar a una cárcel, ser azotado, etcétera, etcétera, etcétera. Sufrir por llevar la palabra. Luego, cuando se presentan todos estos actos, que el ángel del Señor entra allá, parte las puertas, las ventanas, las rejas, las cárceles, las cadenas que sujetaban a los siervos de Jehová, el Todopoderoso, el Señor del cielo, y se mandó un terremoto ahí en la cárcel esa, y todo eso fue partido, destruido, y las cadenas se rompieron. Cuando el carcelero ve que todo eso está partido, destruido, lo primero que él piensa humanamente es: wow, se fueron todos los presos, se fueron todos. Ahora yo voy a perecer con mi familia, porque los romanos no perdonaban una falla. El hombre, dice la Biblia, que se iba a quitar la vida, se iba a matar. Dice que cogió su espada y se la iba a enterrar él mismo para quitarse la vida. Así dice el texto 16, capítulo 16, versículo 31. Cuando él va a hacer esto, si usted lee el versículo 29, 30 y 31, cuando usted ve el texto sagrado, dice que cuando él se iba a matar, oyó una voz, la voz de Pablo, que le dijo: mira, no lo hagas, nosotros estamos aquí, ninguno de los presos se han ido, porque es que no hemos cumplido la misión que Dios nos mandó. Nosotros estamos presos momentáneamente, pero el que está preso de verdad eres tú. No te quites la vida, aquí estamos. Si tú quieres que nosotros no nos hemos ido, aquí estamos los presos, todos estamos aquí. El hombre prendió luz, dice la Biblia, porque estaba oscura, porque hubo como un terremoto, y se dio cuenta que todos los presos, hermanos queridos, estaban ahí en las prisiones. Aunque todo estaba roto, partido, ellos estaban libres, pero estaban ahí. Es que él entonces dice, en verso 31, cuando él dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la segunda cosa es: ¿qué debemos hacer? Creer en Él. El Señor quiere que tú creas. ¿Qué haré de Jesús? Cree en Él. ¿Qué haré de Jesús? Bendito sea Dios. Escúchale, déjale hablar. ¿Qué haré de Jesús? Cree en Él. ¿Qué haré de Jesús? Confiésale. El libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10.
Específicamente, el verso que quiero que lo leas, 9 y 10, dice lo siguiente. Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Bárbaro. ¿Qué haré de Jesús? Confiésale. Con la boca se confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué haré de Jesús? Confesarle entonces. Decirle que tú crees en Él. Entregar tu vida al Señor Todopoderoso. ¿Qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Cuarto punto. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, habla también la Biblia que debemos seguirle. Ahí mismo en el libro de Lucas, ¿verdad? Debemos seguirle. Lucas 9, 23. Dice la palabra de Dios así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces, hermanos, si no queremos ni siquiera dejarle o escucharle, no le dejamos hablar al Señor. Jesús quiere hablar con nosotros y no dejamos que nos hablen. No queremos creer en Él, mucho menos confesarle. Ahora dice aquí, nos prueba el Señor también y nos dice: niéguese cada uno a sí mismo. Niéguese ese yo. Ese yo es cuando yo. A mí me gusta, yo quiero esto. Es que yo soy esto, que yo no puedo. Pedro una vez narra a Jesús en la palabra del Señor, cuando muestra que Pedro una vez también, Jesús le dice, el Padre, el Señor le dice, tenía hambre. El judío, ustedes saben que los judíos no comen todo lo que usted y yo comemos. Ellos comen cosas diferentes a nosotros. Nosotros comemos de todo. El judío no. Entonces dice que, pero Dios quería darle una enseñanza a Pedro y lo lleva a ese lugar. Y dice que él estaba orando en la azotea de ese lugar mientras le preparaban algo de lo que él comía. Y cuando le están preparando, dice que vino sobre él una especie, un éxtasis. Ya, vino una visión ahí donde él estaba orando y escuchó una voz del cielo que decía: Pedro, mata y come. Porque dice el texto que descendían 4 lienzos del cielo que pegaban a la tierra y que por esos lienzos subían animales, cuadrúpedos, terrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come de esos animales. Entonces Pedro le dice, la voz era el Señor, y le dice: no, yo no voy a comer de esos animales ni de esas aves, porque yo nunca he comido cosas común, inmunda. Pero dice el texto sagrado que la voz se repitió 3 veces. La voz le dijo 3 veces: Pedro, mata y come. Y el judío radical decía: no. Escucha. Y la tercera vez, la voz, que era el Dios de los cielos, le dijo: ¿por qué llamas tú común e inmundo lo que yo limpié? ¿Por qué tú estás criticando a quien yo limpié? ¿Por qué tú estás murmurando a quien yo ya limpié? ¿Por qué tú estás poniéndole cosas, trabas y poniéndole tarantela a quien yo llamé a hacer mi servicio? Ojo. Ojo. A usted que me está oyendo ahí, evangelista, pastor, ministro, creyente. El hombre y la mujer de Dios tienen que oír a Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que creer en Él. El hombre y la mujer de Dios tienen que confesarle.
Es que cuando no obedecemos, no creas ni pienses tú ni yo que Dios me va a usar a mí. Y mucho menos Dios va a mandar a salvar a otros si yo no soy salvo. Tengamos un poquito de coherencia, hermano. Usted no puede ser un predicador evangelista que habla de arrepentimiento, de salvación, de vivir en comunión con Dios, de vivir bajo la gracia de Dios, si tú andas en pecado y andas en desobediencia. Hermano, aterrice, por favor. Tu naturaleza humana te dice que tú no estás haciendo nada malo, que eso no es malo. Pero la naturaleza espiritual, si tiene algo de Dios, te tiene que estar diciendo, no estás haciendo bien. Aló, tengo que cambiar. Tengo que ser otra persona. Tengo que pedirle a Dios que me sane, que me limpie, que me purifique, como dijo Isaías cuando el Señor lo llama allá en el capítulo 6, de una Biblia dice, ¿a quién enviaré? El profeta dice, heme aquí enviado a mí, pero ya el Señor había pasado, él reconoció que era pecador, que era de labios inmundos. Y cuando él reconoce, vino el Señor y lo santifica, le pasa un tizón encendido por sus labios, por su boca y lo santifica. Y luego que lo santifica, entonces que él se brinda porque se dio cuenta que estaba limpio y Dios entonces lo envía. Es tremendo por el profeta. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros no podemos pensar y creer, porque hay mucha gente que salen de las congregaciones y hay de aquella gente que está usando a esas personas, y hay de aquella gente que también está oyéndoles. Hay gente que sale de las congregaciones instituidas por Dios, organizadas por Dios, por hombres de Dios, por misioneros de Dios, por la iglesia establecida por Dios y aprobada por Dios. Hay gente que sale de la iglesia y están haciendo sus fechorías por ahí, por la calle, haciendo y están en desobediencia, mejor dicho, y mucha gente les escucha. Yo tengo que decirle con la palabra, a esa gente no le escuche. Escuche lo que dice Dios de hombres y mujeres de Dios que sean idóneos para que usted escuche. Cualquiera puede escucharlo. Hay gente que te puede poner una prédica de otro en la radio, pero hay que ver quién lo está haciendo, si fueron enviados por Dios. ¿Aló? ¿Usted cree que una persona que esté en desobediencia, salga de la iglesia en desobediencia, en rebeldía, usted me va a decir a mí que Dios fue el que sacó a esa persona y la mandó a predicar? Usted me va a decir que es una persona mandada por Dios, guiada por Dios para hacerlo. Si salió del lugar sin la cobertura y sin el permiso de la autoridad superior. El Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista, hágalo porque hay que obedecer al Señor, al Padre. ¿Quién era el profeta? Juan. ¿Quién era el Mesías, el Cristo, el Dios encarnado? Cristo. Pero él le dijo, mi Padre me dio venir a usted que me bautizara. Pero Juan decía en su naturaleza humana, no, el que tiene que bautizarme es tú a mí. Jesús dijo, no señor, el papá no me dijo eso. Papá me dijo que usted me tenía que bautizar. Y tanto es así que hasta que Juan no muere, Jesús no arranca su ministerio. ¿Aló? A Juan, cuando después que sale Jesús fue llevado al desierto y viene del desierto y fue probado y sale de allá, dice que comenzó su ministerio. Juan enseguida lo capturan, lo ponen preso y lo decapitan, lo matan. Y después que Juan muere es que Jesús comienza a hacer la obra. Pero antes Juan tenía una inquietud y le manda a preguntar a Jesús que si él era el Mesías o esperaban otro, porque le decía, yo vi que el Padre me lo mostró, el Espíritu Santo me manifestó y me dijo que él era el Mesías, que él era el Cristo. Usted manda a sus discípulos y dice, vaya y pregúntenle que si es él o esperamos otro. A veces en las crisis se nos olvida quiénes somos. En la crisis se nos olvida quién es usted y quién es Cristo Jesús. Entonces Jesús le manda a decir a Juan, dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan. Los cojos están corriendo por ahí, ya no tienen cojera. Que los ciegos ven, que los leprosos son limpios. Y aún dile que los muertos son resucitados y que el reino de los cielos está siendo anunciado y predicado. Los discípulos de Juan van corriendo a la cárcel donde estaba Juan y le dicen, mire maestro, al que tú nos mandaste a preguntar que si él era o era otro, le mandas a decir esto y esto. Entonces las escamas que tenía Juan en los ojos, el entenebrecimiento que tenía en los ojos se les quita y ahora ve y entiende y dice, ahora entiendo. Escucha, querido, ahora entiendo que es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca para que Él crezca, para que Él nazca. Muy bien. Entonces, querido, nosotros tenemos entonces que, número 3, número 4, número 6, seguirle. Número 4, síguele. Así como Romanos dice, confiésale, Romanos 10, 9, 10. Lucas nos invita a seguirle. ¿Sabe? Síguele. En el versículo 23 de Lucas capítulo 9. Y decías a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ah, no, yo soy cristiano. Ah, no, yo soy, pero no siga a Jesús. El que sigue a Jesús tiene que seguir sus pisadas. El que sigue a Jesús tiene que negarse a sí mismo. El que sigue a Jesús, yo no puedo ser igual como era antes cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Son dos cosas diferentes. Ahora tengo un Señor que es el que me manda. Ahora tengo un Señor que es el que me dice, Pedro, vaya y yo voy. Mi esposa puede estar en desacuerdo de cosas que yo hago, pero yo no voy a escuchar a mi esposa. No significa que todo lo que ella me vaya a decir o hable conmigo es negativo o no. Yo estoy hablando de que cuando Dios me dé una orden a mí, ni siquiera mi esposa puede contradecir la orden de Dios. Ni mamá, ni papá. Mucho menos gente que se hacen llamar y que amigos de usted o amigas. Porque eso va en contra de la palabra. Dios me dijo que hiciera y tengo que hacer. Entonces tenemos que seguirle y aún negarnos a sí mismo. El evangelista, en el quinto paso, el evangelista nos enseña allá en Juan capítulo 15, el verso 14, nos manda ¿a qué? A obedecer. Ese es otro problema que tenemos nosotros. No nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer. Cuando alguien nos invita a obedecer, arrugamos la cara y nos disgustamos. Y la Biblia aquí dice que debemos obedecer. El verso 14 del capítulo 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Wow. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos está diciendo entonces Jesús aquí? Obedezca. Ah, pero que a mí no me gusta obedecer, yo no obedecí ni a mamá ni a papá, ahora voy a obedecer a un loco por ahí o a un hombre. Como hay unos blasfemos que si no se arrepienten, verán que van a ver la furia de Jehová. Hay gente blasfema porque ellos creen que la Biblia es del pastor. Ellos creen que los pastores fueron por ahí, cayeron del salso. Allá usted se está creyendo con gente que cayó del salso. Yo no caí del salso. Yo hace 30 y pico años el Señor me llamó. Después de bautizarme, de creer, de llegar a una iglesia y sujetarme a mi pastor. Y de ahí de esa iglesia salí casado con el Señor. Yo no salí de pelea a ser pastor, ni a ir a la universidad, ni a estudiar teología. Yo no salí de ahí de pelea con nadie. Yo salí mandado por mi pastor llamado. Y luego mi denominación me llama al pastoreo a una iglesia que necesitaba un pastor. Aló. Y fui aprobado y ordenado por los santos de Dios. Me ordenaron y me ungieron para ser pastor. Yo no salí por la puerta de atrás. Yo no salí renegando. Yo no fui un rebelde. Yo no fui un desobediente a la Escritura. Yo no me agarré de que yo tenía fallas y defectos todavía para decir que yo no me iba a negar, que yo no iba a dejar de hacer cosas. Yo dije, Señor, si tú cambias al hombre, cámbiame. Si tú transformas al hombre, transfórmame. Yo te quiero servir. Y me sujeté a mis pastores. Yo nunca blasfemé contra mi pastor. Yo nunca hablé mal de mi denominación, ni he hablado de ni de mis pastores, ni jamás. Dios me libre de eso. Es como cuando el creyente convertido en Cristo habla mal del pueblo de Dios de Israel, donde la Biblia dice que hay de aquel que hable o murmure de ese pueblo. Porque ese pueblo no se puede murmurar ni hablar de él, ni mucho menos desearle mal. Porque el Señor dice, quien te maldiga lo maldeciré y quien te bendiga lo bendeciré. ¿Sabe qué hago yo todas las mañanas? Ya lo tengo por costumbre. Cuando me levanto y abro los ojos y Dios me da una nueva vida. Sea bendito el pueblo del Señor Jehová de los ejércitos. Sea bendito Israel, el pueblo, la nación del Dios Todopoderoso. Bendigo esa nación en el nombre de Jesús. Porque Dios me dice en su palabra que tengo que bendecir a esa nación. Porque es el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente profesan maldición contra la iglesia de Jesús? Y son creyentes. ¿Cuánta gente maldicen a los hijos del Dios Altísimo? Y ellos dicen que son creyentes. Decir cosas malas de esos siervos o de esas siervas. Si Dios dice que tenemos que bendecir, ¿por qué maldices? ¿Eres tú un siervo de Dios? ¿Qué haré de Jesús? Entonces la Biblia me está diciendo en esta mañana que si yo soy un siervo de Dios, yo tengo que oírle, dejarle hablar, escucharle, creer en Él, creer lo que Él me dice, confesarle como Señor y Salvador, creer
en Él como Señor y Salvador de mi vida. Seguirle, como dice Lucas. Él nos manda seguirle. Obedecer, como dice Juan en el capítulo 15, verso 14. Hay que obedecer. Y Hechos 1, capítulo 1, el verso 8. El Señor dice algo ahí. Nos habla de que debemos ser, ¿qué? Testigos del Señor. ¿Aló? Testigos del Señor. La iglesia tiene una gran responsabilidad, pero la iglesia no ha entendido todavía sobre esa responsabilidad que tenemos como iglesia. La Biblia habla aquí en este pasaje de Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué? Testigo. Señor manda la palabra que debemos ser sus testigos. Ahora, ¿testigos de qué? Yo tengo que ser testigo a través de mi vida del carácter de Jesús. Yo tengo que ser testigo de la santidad, de todo lo que representaba Jesús, del poder de Jesús. Yo tengo que ser testigo de eso con mi vida. Yo aquí les he dado testimonio a ustedes que yo he tenido ciertas cosas y he orado por mí mismo y he sido sano. He orado por personas sin vanagloria y sin estar jactándome de que yo tengo poderes. Yo he orado por personas y han sido sanas. Yo he orado por hombres y mujeres de Dios, he echado demonios y los demonios han salido en el nombre de Jesús y son restaurados. Lo que pasa es que hay gente que son desagradecidas. Eso es como cuando tú vas a un médico y el médico te trata bien y es buen médico y te mandó la medicina correcta. Entonces tú vienes y dices, ese médico te pone a hablar mal del médico. No, eso está malísimo, ¿sabes? Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Agradecerle a Dios porque Dios mandó. ¿Usted no cree que yo estoy agradecido con el Señor? Porque el Señor un día, aunque yo era pecador, malo, perverso, cuando le estoy diciendo que era malo, pecador, perverso, ni era asesino, ni era delincuente, ni era ratero, ni era vicioso, ni era un delincuente. Cuando yo digo que era malo, pecador, era que era un hombre en desobediencia a Dios. Común y corriente como muchos hombres. Pero nosotros no nos podemos justificar a sí mismos. De decir que somos buenos, que somos perfectos, porque es mentira. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, tenemos que obedecer la palabra que dice que todos somos pecadores. Porque si yo digo que no tengo pecado, entonces le estoy haciendo a Dios mentiroso. Entonces Dios se equivocó, pues. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, nos autojustificamos a sí mismos. Entonces miramos al otro que está haciendo cosas monstruosas, salvajes, y decimos, ese sí tiene que arrepentirse, ese es malo. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si todos pecamos, todos tenemos que arrepentirnos, desde el más pequeño hasta el más encopetado. Y convertirnos a Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Muy bien, entonces encontramos acá entonces en el libro de Hechos que el Señor nos dice, ustedes tienen que ser mis testigos. ¿Ya? Entonces el séptimo punto es ser su testigo. El séptimo punto y último dice, esperar su venida. En el libro de allá de Primera Tesalonicense, ustedes los que leen Biblia, me imagino que han leído ese pasaje. Primera a los Tesalonicenses, el Señor nos habla ahí su palabra y nos dice lo siguiente: nosotros tenemos, queridos y queridas, hermanos y hermanas, hermanitos amados y deseados, como dice la palabra, tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Nosotros, yo por ejemplo, yo no puedo decirle a una persona, crea en Cristo, si yo no he creído. Cree en Jesucristo si yo no he creído. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bárbaro. Quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién es que estamos esperando nosotros? ¿Qué haré de eso entonces? Dice el último punto, esperarlo.
¿Qué haré de Jesús? Esperar su venida. Todos los evangélicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40 años, tenemos que decir, yo estoy esperando a Jesús. Ahora ratos antes de comenzar me acordaba de ese coro cuando leí el texto, que dice, yo solo espero a Jesús. Yo solo espero a Jesús. ¿Verdad? Y no sé a quién esperas tú. Dice el coro. Yo no sé a quién esperas tú. Yo lo sigo esperando. Y lo seguiré esperando hasta que Él venga o Él me llame. Yo no sé a quién esperas tú. Yo no sé en quién has creído tú. Yo he creído en Cristo. Yo creo en Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo en Cristo como el Salvador, el Redentor. Yo creo en Cristo como el Señor. Yo creo en Cristo como el médico. Yo creo en Cristo como el dador de la vida. Hermanos y hermanas queridos, yo quiero decirle a usted en el nombre de Jesús, primero que ponga su fe en Cristo. Yo no sé en dónde la tienes puesta. Si la tienes puesta en Jesús o tú has creído en otra persona. Yo creo en Cristo. Y en esta hora voy a orar para que tú también, escucha, tomes la mejor decisión, como dice la enseñanza que te compartí. ¿Qué haré de Jesús? La salvación depende de asumir una actitud correcta frente a Jesús. Esa actitud se divide en 7 pasos. Primer paso, escúchale, déjale hablar. Segundo paso, cree en Él como Señor y Salvador de su vida. Tercer paso, confiésale como Señor de tu vida. Cuarto paso, síguele. Quinto paso, obedécele. Sexto paso, ser su testigo. Y séptimo paso, espera su venida. Wow. 7 importantes pasos de lo que debo hacer con Jesús. Padre, en esta hora, bendigo, Señor, a todos nuestros queridos y amados televidentes. Guárdalos en tu presencia, Jesús. Bendíceles porque tú eres el Dios nuestro. Padre, que en esta hora, en este día, tu palabra haya sido anunciada y escuchada. Y que sea de un refrigerio para las vidas que la han oído. Que sea de un refrigerio para toda persona, Señor, que está escuchando. Padre, en esta hora, Padre mío, oro que ellos también puedan abrir su corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Que ellos puedan recibir al Cristo de la gloria, al poderoso Señor. Oh Padre Santo, hoy te pedimos perdón, Padre Santo, por nuestra nación. Te pedimos perdón por nuestro pueblo. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos, Señor, que no obedecen tu palabra. Te pedimos perdón, Padre Santo, por los que están haciendo las cosas mal, por los que hacen maldad. Te pedimos perdón por esa gente perversa, esos violadores, esos ladrones, aquellos que se roban, Padre Santo, el pan del pobre. Perdónanos, Señor. Amado Padre Celestial, a los que estamos trabajando por la justicia, a los que estamos trabajando para llevarle el pan al hambriento, para ayudar al necesitado, danos fuerza, danos sabiduría, danos paciencia, Padre, y danos los recursos, Padre, para seguir haciéndolo en el nombre de Jesús. Nuestra alma te bendice en esta hora. Mi alma te da la honra, te da la gloria y te da el honor, Padre mío. Amén, Señor, y amén. Bendice, Señor, a esos enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Sana a toda persona enferma. Oh Padre Santo, aquellos que han escuchado esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús los declaro sanos. A su vida no entrará COVID, a su vida no entrará esta peste. Jesús de Nazaret, límpialos, Padre, santifícalos en tu palabra, que reciban, Señor, el mensaje de salvación en esta hora. En el nombre de Jesús, lo declaro. La Biblia dice que tengo que bendecir. Yo los bendigo en el nombre tuyo, Señor amado. Declaro espíritu de vida y no de muerte en estas vidas que están oyendo y viendo este programa. Oh mi Dios, que así sea. La Biblia dice que lo que ate en la tierra será atado y lo que desate en el cielo será desatado. Desato bendición para toda persona que haya escuchado este programa y lo esté viendo. Desato bendición para aquel que está enfermo sea sano. Desato bendición, Señor, vida para aquel que ha dicho el hombre que morirá. Yo declaro que vivirá en el nombre de Jesús. Declaro arrepentimiento, Padre. Que los hombres se arrepientan y se conviertan a Jesús. Gracias,
Amén y amén. Bueno, queridos amados, no me toca más que decirles a todos nuestros queridos televidentes, no se olviden, no se olviden, no se olviden. Lávese las manos, cúbrase la boca, tome las medidas preventivas. El COVID es una realidad. Ojo, la vacuna apenas la están haciendo por Rusia. Ningún país la tiene todavía ni la están usando. La peste está matando. Cuídese, 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 cuídese. Amados televidentes, queridos hermanos de María la Baja, cuídense, cuídense, sin paranoia, porque hay gente que se ha vuelto paranoico. Ay, que no, sin paranoia. Usted tiene que cuidarse como mandan las reglas, ¿ok? Pero sin tanta paranoia. No se olvide que nosotros acá en el patio de la iglesia bautista, que es grandote, el templo está cerrado, las paredes del templo están cerradas, la puerta. Pero acá en el patio de la iglesia bautista nos reunimos un grupo de entre 15 y 16 hermanos. Hasta allá a veces llegan 20. Bien separaditos, tomando todas las precauciones. Aquí nos reunimos. ¿Qué venimos el domingo a hacer acá en la mañana? A orar. No vamos a venir más de 20 personas porque no lo estamos haciendo. Aquí no estamos abriendo el templo, ni se están dando. Estamos en un grupo de 20 personas aproximadamente, de 20 hacia abajo. Venimos acá a orar. Venimos acá a cantarle a Dios 2, 3 canciones. Venimos acá a escuchar una meditación de la palabra y nos gozamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Y nos gozamos y bendecimos a los que vienen y a los que no vienen también. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro a todos mis hermanos de Puerto Santander, de Las Delicias, de La Machina, del Silencio, de Solatapa, del Noni, de Alto Prado, escucha bien, de Buenos Aires, Chumbún, San José, Arroyo Abajo, escucha bien, Calle Hormiga, sector Hormiga, todos esos sectores, Calle Santander, Calle Central, allá en el Recreo tenemos televidentes, en la curva a la familia Tapia Ramírez, allá al Parie, Carlos Tapia de Ramírez, y toda esa gente que en esa casa en la mañana del domingo hay como 8 o 10 personas escuchan a Josefa Tapia, toda esa gente, les bendigo. María de Ávila, allá en Trico de Mampuján, y mucha gente por ahí que nos ve. ¿Ya? Acá en Bellavista, ahí está la hermana Manuela Pérez, está la hermana María Guevara, Nelson Osuna, y toda la gente, Guevara Osuna, Diana, Abigail Ramos, Moisés Ramos. ¿Ya? Oiga, que toda esa gente, Wilson Ramos, toda esa gente hermosa y preciosa televidente. Ay, pastor, no todos los que vean este programa, allá la familia por las Cañas, la familia Sarmiento Espinosa o Espinosa Sarmiento. Ahí tenemos ahí, saludos para mi amiga y hermana querida Gledia Cardona, para ahí Lisandro Sarmiento, otro televidente. También tenemos ahí a Carlos Espinosa, Lina Sarmiento, Mayra Espinosa, Yari Espinosa, todos los Espinosa, pues. Ahí los muchachos, esos muchachos inquietos que están ahí, el compadre Israel, ese muchacho, ahí le bendecimos, ¿verdad? A Israelito, bendiciones para Israel y sus hermanos, ¿verdad? Samuel, a Samuel iba a llorar porque no lo había saludado. A Israel, a Samuel, todos esos muchachones, que el Señor les bendiga. Hay uno que se me escapa el nombre, bueno, si se me escapa, bueno, para los 3, bendiciones ahí. Hermanos, fue un placer, gracias a las cámaras de Alexis Julio, gracias a la cámara de Ale, ahí también en coinonía ahí con Cable Mar, esta gran empresa también, la cual Dios ha permitido que durante muchos años, pues Cable Mar no es ahora, muchos años, cuando era TV Cable, estamos aquí, siempre ellos nos han brindado la oportunidad y el anfitrión de todo eso ha sido Alexis Julio, Alvarito Mejía, la familia Mejía, ahí todos ahí también. Pero Alexis ha sido el promotor de eso. Entonces, gracias a estos siervos, gracias porque ellos han puesto su grano de arena para bendecirnos y bendecir al pueblo, porque a través de esto que ellos hacen, ustedes pueden recibir una bendición en su casa, ¿verdad? A través de una oración que yo haga,
usted puede recibir sanidad. ¿Sí me hago entender? Si Cablemar y Alexis Julio no nos permite, no nos ayudan, no ponen su grano de arena para que esto se dé, es imposible que usted se puede salvar una vida, se puede perder, etc. Entonces, gracias a ellos también le damos. Uno tiene que ser agradecido. Invitamos también a las autoridades municipales para fortalecer los medios, todos estos medios de comunicación, la gente que trabaja por esto. Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo para que el pueblo tenga una televisión más fuerte, no únicamente entre al casco urbano, sino en todo el casco urbano y sus corregimientos más cercanos, para que vean lo que está pasando en el municipio. Entonces, queridos, los invito a eso, a la reflexión, pero también al apoyo. Que el Dios de los cielos, que el Dios de la tierra, que nuestro amado Señor Jesús nos bendiga. Y no se olviden, hoy es sábado, que el sábado, que el domingo, escucha bien, que el lunes, que es festivo, usted no tiene por qué estar pelucándose. Estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena, estamos en toque de queda, en ley seca. Respétela, respétela. Cuídese, mi querido y querida hermana. El COVID no ha pasado, el COVID es una realidad. Sigue muriendo gente todos los días, en todo el mundo y en Colombia más. Así que precaución, precaución, precaución y bendición, bendición, bendición. Que el Todopoderoso los guarde, que el Todopoderoso los ayude, que el Todopoderoso derrame sobre ustedes su bendición y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Dios de los cielos esté sobre sus vidas, su familia y todo lo que usted haga prospere y sea bendecido. Amén y amén.